Mis padres quieren convencerme de reducir mi boda para pagar la luna de miel de mi hermana luego de pagar $150.000 por su boda. Bueno, me volví vengativa. Mi prometido, de 32 años, y yo, de 27 años, habíamos estado presupuestando cuidadosamente todo, asegurándonos de ser prácticos mientras aún planeábamos la boda que queríamos, nada excesivo, pero sí una celebración que se sintiera adecuada para nosotros. Al principio, mis padres parecían estar de acuerdo con nuestro plan. Hasta que dejaron de hacerlo. Empezó con pequeños comentarios aquí y allá. Mi mamá mencionaba cómo muchas parejas desperdician dinero en bodas cuando podrían estar usándolo para cosas más importantes, como ahorros o un pago inicial para una casa. Mi papá hacía comentarios sobre lo mal que estaba la economía y cómo la gente inteligente sabía cuándo ajustar sus expectativas. Al principio, asumí que solo estaban siendo anticuados. Mi prometido y yo no estábamos siendo irresponsables con nuestro presupuesto. Y además, mi hermana acababa de tener su boda hace menos de 2 meses, un evento masivo de $150.000 que mis padres habían pagado para ella sin pensarlo 2 veces. Y en ese momento, nadie le había dicho que ajustara sus expectativas. Aún así, intenté escucharlos. Tal vez solo estaban preocupados por mi futuro. Tal vez, después de gastar tanto en la boda de mi hermana, simplemente no tenían tanto para contribuir a la mía. Si ese fuera el caso, lo habría entendido. Así que se los pregunté directamente. Evadieron la pregunta, en lugar de eso me dijeron lo orgullosos que estaban de que yo estuviera considerando su consejo. Continuaron hablando de lo maduro que era hacer sacrificios financieros, de cómo eso mostraba sabiduría. Mi mamá incluso dijo que eso era lo que me diferenciaba de mi hermana, yo era práctica, mientras que mi hermana siempre había sido más emocional. Eso debió haber sido mi primera señal de advertencia. Pero el verdadero momento de claridad llegó cuando accidentalmente descubrí la verdad. Pasé por su casa una tarde, para una visita rápida. La puerta estaba abierta, así que entré. Mi mamá estaba en la cocina haciendo té y mi papá estaba en el sofá viendo televisión. Pero entonces mi hermana llamó. Y la conversación que siguió me revolvió el estómago. Estaba en altavoz, su voz se escuchaba por toda la habitación. Sonaba emocionada, diciendo que había estado tan estresada por su luna de miel, pero que ahora todo iba a estar bien porque mamá y papá prometieron ayudar a pagarla. Continuó diciendo que ella y su esposo habían estado tan preocupados por poder costear el resort de lujo que quería, pero gracias a Dios que nuestros padres entendían lo importante que era para ella tener una luna de miel adecuada después de una boda tan grande. Mis padres la tranquilizaban, diciéndole que no iban a dejar que se preocupara por el dinero. Después de todo, ella tenía muchas cosas en su plato. Le dijeron que ayudarla era su prioridad en ese momento, y por eso estaban siendo especialmente cuidadosos con los gastos innecesarios en otros lugares. ¿Los gastos innecesarios? Mi boda. De eso se trataba todo su discurso sobre reducir costos y ser práctica. No se trataba de mí o de mi futuro. No se trataba de sabiduría financiera. Se trataba de querer desviar dinero de mi boda para su luna de miel. Mi hermana, quien ya había tenido su boda soñada de $150.000, ahora merecía nuevamente su ayuda financiera. Y yo debía ajustar mis expectativas por su bien. Tuve que obligarme físicamente a no reaccionar en ese momento. En lugar de eso, esperé hasta que mi mamá colgara el teléfono. Controlé mi expresión, fingiendo que no había escuchado nada. Me quedé el tiempo suficiente para terminar mi té, hice una conversación educada y luego me excusé y me fui. Habían tratado de hacerme sentir culpable para que hiciera mi boda más pequeña, más simple y más barata, mientras planeaban darle ese mismo dinero a mi hermana para que pudiera volar a alguna lujosa suite de luna de miel. Me sentí estúpida por haber pensado alguna vez que tenían mis mejores intereses en mente. Pero no iba a discutir con ellos. No iba a llorar ni rogar por justicia. Si querían que redujera costos, bien. Pero no iba a ser de la forma que ellos esperaban. Para la mañana siguiente, mi enojo se había transformado en algo más afilado, más claro. Si mis padres querían que redujera mi boda para ayudar con otras prioridades, entonces lo haría. Pero no sería mi boda la que sufriría el golpe. Lo primero que hice fue llamar a mi prometido y contarle todo. No se sorprendió. Él siempre había notado el favoritismo. Él me preguntó qué quería hacer, le dije que tenía un plan. Y así fue como terminamos reuniéndonos con nuestra organizadora de bodas esa misma tarde. Nuestra planificadora fue increíble, organizada, eficiente y completamente dispuesta a hacer cambios. Le dije que, ya que mis padres estaban tan preocupados por los gastos, honraría sus deseos reduciendo costos. Primero, reduje la lista de invitados. Cualquiera que mis padres insistieran en invitar, fuera. No habría parientes lejanos que apenas conocía, ni viejos amigos de la familia que no veía desde la infancia, ni conocidos de negocios que querían impresionar. Solo con eso eliminé una gran parte del presupuesto. Luego repasé la lista de cosas que mis padres habían elegido personalmente.
El lugar que amaban, cancelado. Teníamos un hermoso lugar alternativo que originalmente queríamos, pero mi mamá me había convencido de reservar el que ella prefería. Ahora, volvimos a nuestra primera opción, acogedor, íntimo y a la mitad del precio. La empresa de catering cara que mi papá había insistido en usar porque tenía conexiones ahí, fuera. Los reemplacé con otro proveedor que ofrecía comida increíble por una fracción del costo. La banda en vivo que mi mamá había rogado que tuviéramos porque pensaba que sería más elegante que un DJ, cancelada. Iba a ser DJ. Y por supuesto, la barra libre completa que mis padres consideraban esencial porque, ¿qué es una boda sin licor de primera categoría? No. Habría cerveza, vino y un cóctel especial. Nada exagerado. Cada decisión que tomé fue práctica, razonable y completamente justificada. Y, sin embargo, sabía que mis padres lo odiarían. ¿Querían que yo sacrificara cosas? Bien. Pero estaban a punto de aprender que si se iban a hacer sacrificios, no serían ellos quienes decidirían quién tenía que hacerlos. ¿Y la mejor parte? Ya que tan amablemente me habían dicho que debía ser responsable con mis gastos, me aseguré de no pedirles ni un solo centavo de ahora en adelante. Les envié un correo electrónico con todas las actualizaciones, sin largas explicaciones, sin discusión, solo un mensaje simple y educado, agradeciéndoles por sus consejos financieros y dejándoles saber que había tomado su sabiduría en serio e hice los ajustes necesarios. Incluí la nueva lista de invitados, el lugar, el catering y los detalles del entretenimiento, junto con el nuevo presupuesto, significativamente más bajo, que mi prometido y yo estábamos pagando. Porque, seamos sinceros, no es como si realmente hubieran contribuido financieramente en algo. Claro, tenían opiniones, muchas de ellas, pero dinero, ni un solo centavo. Les había pedido ayuda un par de veces, no porque me sintiera con derecho a ello, sino porque ellos eran quienes insistían en una boda más lujosa de lo que mi prometido y yo habíamos planeado originalmente. Si ellos querían el lugar lujoso, el catering de alta gama, la barra premium, los detalles caros, entonces tenía sentido que ayudaran a pagarlo, ¿no? Aparentemente, no. No solo no contribuyeron con un centavo desde un principio, sino que tenían muchas peticiones para la boda. Pero cuando les ofrecí que las pagaran, ya que eran cosas que ellos querían, no tenían dinero para desperdiciar en gastos innecesarios, porque tenían una luna de miel lujosa que pagar. Cada vez que sacaba el tema financiero, la respuesta era la misma. Mi mamá suspiraba y me recordaba que las bodas no deberían ser sobre gastar tanto dinero. Mi papá se lanzaba en un discurso sobre cómo las parejas jóvenes hoy en día no saben ser financieramente responsables. Y ambos volvían a la misma conclusión, yo debería simplemente reducir los gastos. Pero aquí estaba la gran ironía, ellos no reducirían las partes que habían elegido. Yo debía reducir mi lista de invitados, pero la de ellos tenía que quedarse. Yo debía elegir un vestido más barato, pero mi mamá aún quería su vestido personalizado para el look de la madre de la novia. Yo debía cortar al DJ para ahorrar dinero, pero mi papá necesitaba esa barra libre completa para sus amigos. Que alguien me explique cómo se supone que eso tiene sentido. Habían sido tan arrogantes, tan condescendientes, actuando como si yo fuera una niña ingenua que no entendía la responsabilidad financiera. Pero cuando realmente hice lo que me pidieron, cuando tomé su consejo y reduje costos, de repente yo era la que estaba arruinando todo. Casi era para reírse. Así que ahora, estaba tomando el control total. Mi prometido y yo pagaríamos por todo, pero solo por lo que realmente queríamos. Si mis padres querían financiar su propio pequeño espectáculo, eran bienvenidos a organizar una fiesta para ellos mismos. Pero mi boda sería exactamente como nosotros queríamos y nada más. Y ahora que todas las decisiones estaban tomadas, me sentaré a esperar la explosión. Actualización 1. Antes de comenzar, quiero aclarar algo, mis padres nunca se ofrecieron a poner dinero para mi boda. Lo único que se ofrecieron a hacer son demandas. Esas demandas las íbamos a pagar nosotros, aunque les decíamos que se iba de nuestro presupuesto. Así que les ofrecí pagar a ellos todas las cosas que deseaban en la boda, y dijeron que no. Allí fue cuando comenzaron a decirme que debería ser responsablemente financiera. Lo que puedo traducir de idioma, padres con derecho, a, reduce todo lo que no nos interesa y paga por lo que queremos. Todo mientras sí tenían derecho para la boda de mi hermana y también igual o más lujosa luna de miel. Ese sería el resumen de mi primera publicación. Pero yendo a las consecuencias de reducir costes, no tuve que esperar mucho. Todo comenzó con mi mamá. Me llamó menos de una hora después de que envié el mensaje, y no estaba nada contenta. Dijo que estaba sorprendida por mi decisión, que no esperaba que llevara las cosas tan lejos. Preguntó por qué había eliminado tantas cosas importantes. No dijo sus cosas, pero exactamente a eso se refería. Le recordé que simplemente había seguido su consejo, reducir gastos, mantener las cosas dentro de un presupuesto razonable, hacer la boda más simple, menos extravagante, más financieramente responsable,
justo como ella y mi papá habían estado predicando todo este tiempo. Intentó reformularlo, diciendo que nunca quiso que yo llegara tan lejos, que debería haber hablado con ellos primero para revisar qué cortar. Le respondí que había hablado con ellos, repetidamente, y cada vez me dijeron que recortara y eso es lo que hice. Podía oír la irritación creciendo en su voz cuando dijo, «Ahora parece tan pequeña, ¿no querías celebrarlo adecuadamente?». Le pregunté por qué estaba más molesta por la reducción que yo misma. Después de todo, ¿no era yo la novia? Si yo estaba feliz con eso, ¿por qué no lo estaba ella? Silencio. Finalmente, lo dijo, simplemente, no es lo que imaginé para ti. Ah, ahí estaba. Nunca se había tratado de mí. Nunca lo fue. Le pregunté de quién era realmente la visión de la que estábamos hablando aquí, porque si tenía todas esas grandes ideas para una boda soñada, entonces debería haber tenido su propia segunda boda en lugar de intentar vivirla a través de la mía. Ahí se terminó la discusión educada y en buenos términos. Por eso comenzó a decirme que era de lo peor por haber hecho todo esto. Le dije que solo estaba de acuerdo con su consejo y que había hecho exactamente lo que ella y papá querían. Reduje costos, ahorré dinero, me aseguré de no ser financieramente irresponsable. Y luego la golpeé con la estocada final. Es gracioso como tú y papá solo se preocupaban por ahorrar dinero cuando era mi boda, pero cuando era la boda de su hija dorada, el dinero no era un problema. ¡Boom! Eso fue todo. Se desató, despotricando sobre cómo yo estaba distorsionando las cosas, cómo la boda de mi hermana era diferente, cómo ellos estaban en una mejor posición financiera en ese entonces, y cómo también habían sacrificado mucho para su boda. Le recordé que la boda de mi hermana había sido hace solo un par de meses, así que, ¿por qué actuaban como si hubiera sido hace años? Si realmente habían estado en una posición financiera diferente en ese entonces, ¿por qué aún tenían dinero de sobra para derrochar en su lujosa luna de miel y en todos sus otros gastos, pero de repente, cuando se trataba de mi boda, tenían que ser frugales? Eran libres de pagar todas las cosas extravagantes que quisieran en mi boda, pero era mi boda, mi dinero y no iba a desperdiciarlo. No hubo respuesta. En cambio, dijo que yo estaba haciendo que todo se tratara de dinero cuando la familia es más importante que eso. Ah, otra vez esa frase. Le dije que para ellos la familia solo viene primero cuando eso los beneficia a ellos. Le dije que no tenía nada más que decir y terminé la llamada. Pero las cosas recién comenzaban, porque luego mi hermana llamó. Dudé en contestar, pero ya sabía que si la ignoraba, seguiría llamando hasta que respondiera. Así que respiré profundamente y contesté. Comenzó de forma dulce, felicitándome por tomar la decisión inteligente, dijo que siempre había pensado que mis planes originales para la boda eran un poco excesivos, que se alegraba de que finalmente hubiera entrado en razón. Sabía lo que estaba haciendo, tratando de que yo estuviera de acuerdo con ella. Así que mantuve mi respuesta neutral, solo un simple ajá y un educado gracias por llamar. Ahí fue cuando comenzó a pinchar. Dijo que era genial que yo estuviera siendo más consciente de los gastos, porque eso significaba que mamá y papá finalmente podían tener un respiro financiero, que era un alivio para ellos saber que no tenían que estresarse por mis costos de boda, además de otras prioridades. Le pregunté si esas otras prioridades incluían su luna de miel. Silencio absoluto. Luego un demasiado defensivo, ¿qué se supone que significa eso? Le dije que había escuchado la conversación, que sabía que nuestros padres estaban perfectamente bien financiando su lujosa, sin escatimar gastos, luna de miel mientras me decían que recortara costos en mi propia boda. Inmediatamente, entró en modo de control de daños, diciendo que había malentendido, que no era así, que nuestros padres solo estaban tratando de ayudarme a tomar decisiones inteligentes. Le dije que no necesitaba defenderlos, los hechos hablaban por sí mismos. Y ahí fue cuando el interruptor se activó. Pasó de dulce y racional a furiosa y acusadora en un segundo. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba tratando de castigar a mamá y papá por no mimarme de la misma manera que la habían mimado a ella, que estaba haciendo un berrinche porque no era la favorita. Eso era irónico viniendo de ella. Le dije que no estaba castigando a nadie, simplemente estaba siguiendo el consejo de nuestros padres, reducir gastos, eliminar lo innecesario y ser financieramente responsable. Y si eso significaba eliminar cosas que ellos querían, pero se negaban a pagar, eso era su problema. Le dije que sonaba asustada. Le pregunté si tenía miedo que ahora que sabía esto, nuestros padres podrían llegar a volver a ser responsables financieramente con ella. No dijo nada. Luego colgué. Me quedé mirando mi teléfono por un buen rato, esperando a que volviera a sonar. No lo hizo. Creo que el mejor regalo de bodas que recibí, y que voy a recibir es que se hayan quedado sin palabras. Actualización 2. Todo estuvo tranquilo por un día. Demasiado tiempo. Conocí a mi familia lo suficientemente bien como para saber que el silencio no significaba rendición, sino reagrupación. Probablemente, estaban sentados tratando de descubrir cómo darle la vuelta a esto a su favor.
Y justo a tiempo, mi papá llamó. A diferencia de mi mamá y mi hermana, él nunca era del tipo que gritaba o intentaba hacerme sentir culpable de manera directa. No, su enfoque siempre era la racionalidad. Le gustaba actuar como el calmado, el razonable, el que resolvía problemas, el adulto en la habitación. Así que contesté, preparándome para el ángulo que estaba a punto de usar. Comenzó con un tono mesurado, diciendo que quería tener una conversación civilizada sobre todo. Dijo que mi madre estaba muy afectada por mi reacción y que se sentían sorprendidos. ¿Sorprendidos? Le recordé que hice exactamente lo que ellos querían. Deberían estar orgullosos, estar felices de que su hija finalmente los escuchaba. Yo también podía ser muy racional como él. Dijo, por supuesto que queríamos que fueras responsable, pero eso no significa que queríamos que planearas una boda barata y vergonzosa. Le pregunté por qué mi boda de repente era una vergüenza cuando habían sido tan insistentes en no gastar demasiado. Ignoró eso. En lugar de responder, dijo que estaba malinterpretando su orientación, que nunca quisieron que recortara todo. Le pregunté qué exactamente pensaban que había recortado que era tan inaceptable. El lugar, aún era hermoso, más pequeño, sí, pero elegante. La lista de invitados, eliminé a sus amigos lejanos y su círculo social, pero si ellos no estaban pagando, ¿por qué debía yo mantener a sus invitados? El catering, aún íbamos a tener comida increíble, solo que no la carísima que mi mamá había insistido. La música, no necesitábamos una banda en vivo, especialmente cuando mi prometido y yo preferíamos un DJ. Le pregunté cuál de esas cosas era realmente el problema. Hubo una larga pausa y finalmente dijo que no se trataba de algo en particular, sino del principio del asunto. Ah, había escuchado eso antes. Era la excusa vaga que usaban cada vez que no tenían un argumento real, pero querían hacerme sentir que yo era la equivocada. Le dije que ahora lo entendía, no era que yo hubiera reducido costos, sino que había eliminado su control de la ecuación. Ese era el verdadero problema. Nunca les había importado ahorrar dinero cuando se trataba de sus decisiones, su lista de invitados, su visión para mi boda. Lo cual, recordemos, ni siquiera estaban pagando. La única vez que el dinero se convirtió en un problema fue cuando tuve la audacia de decir no a las cosas que ellos querían. Dijo que estaba cometiendo un error, que me arrepentiría de excluir a mi familia de algo tan importante. Le dije que mi familia seguía invitada, que eran bienvenidos a venir y celebrar con nosotros, pero no a dictar nuestra boda. Se quedó en silencio otra vez y luego preguntó si realmente iba a seguir adelante con esto. Le dije que sí y eso fue todo. O al menos, eso creía. Luego vinieron los familiares. Primero fue mi tía. Me llamó, actuando preocupada, diciendo que solo quería saber de mí, porque había escuchado por parte de mi madre que yo estaba pasando por algo, no sé, quizás estrés por la boda. Le pregunté qué exactamente había escuchado. Se puso vaga, diciendo que sabía que había tensión entre mis padres y yo, que estaba tan triste de escuchar eso, que los estaba alejando por una tonta boda. Me reí porque, por supuesto, mi mamá lo había planteado de esa manera. Le dije a mi tía que yo no estaba alejando a nadie, simplemente estaba manejando mi boda de la manera que tenía sentido para mí. Después vino mi prima. Ella no fue tan sutil. Me envió un mensaje larguísimo diciendo que estaba siendo egoísta, porque estaba arruinando la experiencia de los invitados solo para molestar a mis padres. Le respondí que si no le gustaba la experiencia no tenía por qué ir, más dinero ahorrado. No le gustó eso. Pude ver los puntitos mientras escribía furiosamente su respuesta, pero antes de que pudiera enviarla, la bloqueé. Era la prima favorita de mi hermana, después de todo. Iba a ponerse de su lado. Y finalmente, mi hermana volvió a llamar. Pero esta vez, no sonaba enojada, sonaba engreída. Dijo que estaba contenta de que finalmente hubiera entrado en razón y reducido las cosas. Le pregunté a qué se refería. Dijo que había hablado con mamá y papá y que habían ideado una solución que funcionaría para todos. Ya sabía que no iba a gustarme esto. Dijo que, dado que mi boda ahora era mucho más pequeña, mis padres pensaron una alternativa mejor. En su lugar, pensaron que sería mejor hacer algo íntimo. Y como era tan íntimo, sugirieron que simplemente lo combináramos con un viaje familiar. De esa manera, podrían celebrar con nosotros de una manera más significativa. Querían convertir mi boda en unas vacaciones familiares. Le pregunté si estaba hablando en serio. Ella se rió y dijo, por supuesto, así tiene mucho más sentido. En lugar de hacer una boda pequeña y torpe, podríamos tener una bonita celebración durante un viaje. Le pregunté si ese viaje era el mismo que ella y su esposo estaban planeando para su lujosa luna de miel. Dudó por medio segundo antes de decir, bueno, sí, pero sería una gran experiencia para unirnos como familia. Me reí y me reí. Y finalmente, le pregunté si de verdad pensaba que yo era tan tonta como para caer en eso. Estoy segura de que mis padres han cancelado su luna de miel,
porque la idea de que mi hermana vaya a un lugar lujoso que costara varias veces mi boda no será bien visto. Y con esto, la desinvité oficialmente, junto con mis padres. Además de colgar, claro. Actualización 3. Sabía que mis padres se enterarían eventualmente. No tenía ninguna duda de que mi hermana correría directamente hacia ellos, lloriqueando sobre lo horrible que le había hablado y cómo había desinvitado a la familia, mi grandiosa familia. Pero no llegó tan rápido como esperaba. Tardó unos días después de colgar con mi hermana. Pero al fin y al cabo, mi mamá estaba bombardeando mi teléfono. Cuando no contesté, mi papá comenzó a llamar. Cuando también ignoré eso, cambiaron a mensajes. No preguntaron por qué estaban desinvitados. No, fueron directo a: ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres, te dimos todo. Este comportamiento es asqueroso. Estás desechando a tu familia por nada. Lo típico. Los dejé despotricar un rato, dejando que los mensajes se acumularan, y luego, cuando estuve lista, levanté el teléfono y los llamé. Exigí saber si realmente pensaban que yo combinaría mi boda con la luna de miel de mi hermana y su estúpido esposo. Tuvieron la audacia de sonar ofendidos. Dijo que no podían regalarle la luna de miel a mi hermana, cuando yo estaba teniendo una boda tan humilde, no los haría ver bien. Me reí, luego dije en voz alta, por si acaso mi hermana estaba en el fondo escuchando, que nunca había escuchado algo más patético en mi vida. Mi papá, claramente irritado, trató de tomar nuevamente el enfoque razonable. Dijo que estaba exagerando. Les dije que quizás ellos estaban exagerando con la idea de que se verían mal. Y si piensan que se ven mal, es porque son los padres que una novia puede pedir. Pero mi padre siguió insistiendo que estaba malinterpretando todo. Les pregunté exactamente qué era lo que yo estaba malinterpretando. ¿Era el hecho de que me convencieron de reducir mi boda? ¿Era el hecho de que inmediatamente después planearon una gran luna de miel para mi hermana y su esposo? ¿O era el hecho de que sugirieron combinar ambas cosas bajo el nombre de un viaje familiar para salvar sus caras? Lo siguiente fue llamar a mi querido cuñado, y lo destrocé en cuanto respondió. Ni siquiera le di oportunidad de hablar. Le pregunté si había perdido la maldita cabeza. ¿De verdad pensaba que iba a conseguir una luna de miel gratis al combinar mi boda con su viaje? Deberían pagarla ellos, y no mis padres, ya que se han ahorrado bastante con su boda. No deberían intentar manipular todo para recibir una luna de miel gratis. Le dije directamente que siempre había sabido que era un cobarde, pero nunca pensé que fuera tan patético como para dejar que mis padres planearan su luna de miel por él. Y luego, porque quería que esto realmente doliera, le pregunté si estaba tan arruinado que ni siquiera podía llevar a su esposa a un viaje adecuado sin tratar de chupar dinero de donde pudiera. Pero aún no había terminado. Porque después, llamé a su madre. Solo había hablado con esa mujer un par de veces, pero sabía exactamente qué tipo de persona era, el tipo respetable. De esas que se preocupan demasiado por las apariencias. Y me aseguré de que supiera exactamente lo que su hijo había intentado hacer. Le pregunté si estaba al tanto de que su querido, maravilloso hijo y su perfecta esposa habían estado planeando combinar su luna de miel con mi boda, para obtener unas vacaciones gratis. Le pregunté cómo se sentía al saber que su hijo era tan descarado. Me aseguré de exagerar, actuando absolutamente escandalizada y disgustada de que un hombre al que había criado pudiera caer tan bajo. Y tal como esperaba, se quedó sin palabras, absolutamente mortificada. Siguió repitiendo: eso no puede ser cierto, eso no tiene sentido, necesito hablar con él sobre esto. Le dije: oh, por favor, hágalo. Y solo para asegurarme de que entendiera el mensaje, hice un comentario casual sobre lo decepcionada que estaba de que su hijo, quien había sido criado mejor que eso, hubiera intentado aprovecharse de la familia de esa manera. Ella estaba horrorizada. Y entonces, bueno, realmente comenzaron los fuegos artificiales. Porque inmediatamente llamó a mi madre. No estuve presente para esa conversación, pero no necesitaba estarlo. Todo lo que sé es que una hora más tarde, recibí un mensaje frenético de mi papá diciendo que había ido demasiado lejos. Y mi mamá estaba furiosa. Me envió un mensaje largo y lleno de rabia diciendo que la había humillado frente a la madre de mi cuñado, que nunca se había sentido más avergonzada en su vida, que yo era vengativa, rencorosa y estaba completamente fuera de control. Solo sonreí mirando mi teléfono porque eso era exactamente lo que quería. Quería que se sintiera humillada. ¿Y la mejor parte? Aún me quedaba un último truco bajo la manga. Porque no solo los había desinvitado, también he enviado un nuevo lote de invitaciones. Y esas invitaciones dejan muy claro quiénes no eran bienvenidos en mi boda. Y para cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde. Y yo tendré la última risa mientras ellos sufren en su propia vergüenza. Actualización 4. Ha llegado la hora de una última actualización para mi historia, porque la boda ya ha sucedido y también mi propia luna de miel. Así que ya no hay focos de drama con mis padres. Bueno, siempre los habrá,
pero ahora están oficialmente cortados de mi vida, y yo de la de ellos. Quizás mis publicaciones no fueron las más claras, muchas las escribí en el calor del enojo, por eso un poco de resumen siempre viene bien. Mis padres se habían arrepentido de pagar la luna de miel de lujo de mi hermana, porque se vería muy mal si las personas comparaban mi boda con la de mi hermana. En especial porque ellos se encargaron de decir que eran los que pagaron la boda de mi hermana. Esa parte no tiene nada de malo, siempre es normal aquí que los padres de la novia paguen la boda. Pero según mis padres, ¿qué dirán las personas si ven la mía? ¿Y qué dirán si ven las fotos de la luna de miel de mi hermana? Seguramente que hay una hija dorada y que mis padres son terribles. Por eso querían llegar a una solución intermedia, la que no acepté e hice estallar todo por los aires. Ahora continuemos donde lo dejé, con las invitaciones. Pronto llegaron las primeras invitaciones, y mis padres se enteraron porque alguien se las mostró. Así que comencé a recibir mensajes del tipo, no solo no nos invitas, también nos estás humillando. Pero esperaba que fueran muchos más mensajes, y sin embargo, se quedaron en unos pocos. La simple razón es que estaban ocupados con los mensajes que les llegaban a ellos. Sí, no será algo habitual, pero la invitación tenía las razones de por qué mis padres no estaban invitados. No quería monos voladores escuchando la versión de mis padres y llamando para preguntar, ¿por qué tus padres no están invitados?, con voz de tontos. Así que les di algo de lo que ocuparse para que no se ocuparan de mí. Las consecuencias fueron simples. Primero, no asistieron a mi boda, lo cual la hizo 10 veces mejor. Segundo, no pagaron por la luna de miel de mi hermana. Nunca fue mi objetivo principal, pero es lo que ocurrió. Y por si fuera poco, mi llamada a la suegra de mi hermana hizo destrozos en su matrimonio. ¿Sabes qué hizo el esposo cuando su madre lo llamó de todo a él y a mi hermana? Pues no defender a su esposa. Y como no lo hizo, mi hermana le pidió el divorcio. Así de fácil. Al menos mis padres deberían agradecerme por haberles ahorrado el dinero de la luna de miel. Hice que fueran responsables financieramente, pero no me lo van a agradecer. Todo porque están enojados conmigo y me han cortado de la familia, como lo han llamado. Lo cual para mí está bien, porque yo he hecho lo mismo. El único arrepentimiento en esta vida es no haberlos convencido de pagar esa luna de miel, porque junto con la boda hubiera sido muy gracioso. Hablamos aquí de un matrimonio de menos de un año, que hubiera costado cientos de miles de dólares. Interesantes valores para alguien tan racional como mi padre. Racionalidad que tampoco les ha ayudado en nada, porque con mis invitaciones y con lo chismosa que le gusta ser a la gente, todos se han enterado de mi historia en su círculo social, así que no se han salvado. Si mi madre hubiera aceptado pagar los camarones y langosta que ella misma quería para mi boda, nada de esto hubiera pasado. Pero ahora sé que realmente no podían, porque la boda ya había sido un desembolso muy grande para ellos, y la luna de miel ya era difícil. Vaya responsabilidad financiera esa. Al menos he sido mejor hija de lo que ellos opinan y les he ahorrado ese dinero. Es hora de despedirme y agradecerles, porque han estado junto a mí durante todo este viaje que fue mi boda. Edición, debo corregir algunas cosas que dije en mi publicación. Mis padres finalmente habían pagado por la luna de miel, solo que la única persona que viajó fue mi hermana. No lo sabía porque durante ese tiempo solo subió publicaciones tristes a sus redes. Publicaciones que estaba haciendo en la luna de miel mientras se lamentaba por su matrimonio. Entonces, déjenme corregir, lo de mis padres no ha sido responsabilidad financiera, ha sido nos jodimos financieramente.